y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Señor, en tu misericordia te pido por favor que en esta mañana me ayudes para poder exponer, Señor, este texto de la manera más fiel que humanamente yo pueda, reconociendo mi dependencia total de tu Santo Espíritu para poder realizar esto. También de la misma manera te pido por todos los presentes para que puedan tener un corazón abierto y un corazón dispuesto a prestar atención a todo lo que tú quieres hablarnos en esta mañana por medio de este pasaje. Te lo pedimos dependiendo completamente de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy es 20 de octubre, domingo 20 de octubre del 2024. Nos ubicamos aquí en Marcos 10 del 13 al 16 y el título de este mensaje para poder expresarlo a todos los presentes es el siguiente: un reino accesible con un rey accesible. Un reino accesible con un rey accesible. Lo que este pasaje de Marcos, aquí en el capítulo 10 del 13 al 16, nos quiere enseñar, o lo que podemos nosotros inferir a través del estudio de la palabra, no es únicamente para los niños. No es literalmente para los niños solamente, sino que este pasaje es para todos los que hoy están aquí presentes. No importa la edad, así que tanto niños como adultos o jovencitos que están hoy en esta mañana en este recinto, todos debemos prestar atención a lo que vamos a estar hablando en este mensaje. El Señor se estaba dirigiendo específicamente en este escenario a los adultos que estaban presentes en ese lugar, no a los niños. Él ciertamente utilizó a un niño o usó a un niño para dar un ejemplo, pero él estaba haciendo un énfasis muy marcado a todos los adultos que estaban presentes en ese momento. Sin embargo, por la esencia de este texto, sabemos que hay una cantidad de enseñanzas totalmente aplicables también para los niños que están presentes hoy acá, como para los jovencitos que también lo están. Bien, pero lo que él dice a los adultos, de alguna manera, está relacionado directamente con los niños. Los que estuvieron aquí la semana pasada saben que estuvimos hablando acerca de lo que es el matrimonio y el divorcio. El Señor Jesucristo se encontraba en ese contexto donde había una multitud de personas presentes y, pues sabemos, los principales protagonistas que venían a querer hacer quedar mal al Señor Jesucristo eran los fariseos. Y por supuesto, ellos hacen esta pregunta con la cual pretendían hacerlo quedar mal, pero sabemos la forma categórica y contundente como el Señor les respondió, dejándonos a todos nosotros una enseñanza muy importante. Y precisamente en este escenario, de repente comenzaron a llegar unos padres trayendo a sus niños pequeños para que Jesús los bendijera. Era muy común en el contexto judío que los padres, los representantes de los niños, se acercaran de forma tradicional a los rabinos buscando que estos imponieran sus manos sobre los niños con el fin de bendecirlos. Y es esta la razón por la cual estos padres, al enterarse de todo lo que Jesucristo representaba, ¿verdad? No solamente en su capacidad de enseñar, sino también en su calidad de Mesías. Estos padres no querían desaprovechar la oportunidad de acercar a sus niños para que Jesucristo los bendijera. Y eso provocó que los discípulos se molestaran con estos padres. Esto provocó que ellos se molestaran porque estaban estorbando, por decirlo de alguna manera, según su criterio, el ministerio del Señor Jesucristo. Pero en vez de darle gracias por esta actitud, en vez de decirle qué agradecido estoy porque ustedes alejen a los niños de mí, ¿qué pasó? El Señor se indignó. El Señor comenzó a regañar a estos discípulos. Jesús se molestó con ellos y luego tomó a cada uno de esos niños que los padres le trajeron y ¿qué hizo? Puso su mano sobre cada uno de ellos y los bendijo. Si hay algo muy importante en esta mañana con relación a este texto que estamos leyendo, hermanos, es saber que esta historia nos enseña varias cosas que yo quiero resaltar en esta mañana, pero específicamente quiero marcar dos enseñanzas, aún en medio de toda la riqueza que este texto quiere. Yo en lo particular quiero en esta mañana resaltar dos enseñanzas para exponerlas ante ustedes. Y la primera
pueden anotarlo allí para los que están anotando. Número 1, Jesús se interesa por los niños. Jesús se interesa por los niños. Y para esto vamos a ubicarnos en el versículo 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Véalo allí. Y le presentaban niños para que los tocase. Esta expresión que utiliza aquí Marcos cuando él dice para que los tocase, es decir, se refiere a colocar sus manos sobre ellos para orar por ellos. Esta misma actitud la vemos en el Señor Jesucristo en Mateo 19:13, ¿ok? Como versículo paralelo. Los padres judíos comúnmente buscaban la bendición de los rabinos más prominentes sobre sus hijos. Y los discípulos, en vez de fomentar esto o de apoyar ese momento tan importante, ¿qué hicieron? Ellos comenzaron a reprenderlos, ¿no? A los que los presentaban. Es decir, ellos estaban regañando a los padres, a los representantes de estos niños. Los apóstoles, que eran los seguidores de Jesús, los primeros que estaban allí a tiro de piedra, los discípulos, los seguidores de Jesús, los alumnos más aventajados en la escuela del Señor Jesucristo, ¿verdad? Mientras que era el deber de ellos, pues apoyar a todos aquellos que se acercaban, ellos de alguna manera habían caído en el error de pretender proteger a Jesús. Ellos habían caído en el error de hacer como una especie de anillo de seguridad inaccesible para todas aquellas personas que necesitaban de lo que Jesús les podía suministrar en ese momento. Ellos lastimosamente estaban cometiendo este error de oponerse a que el Señor Jesucristo cumpliera con el ministerio que era atender a las personas necesitadas. Todos sabemos desde el inicio de este evangelio que una de las esencias del evangelio de Marcos es que Marcos presenta a Jesucristo como ese siervo humilde, ese siervo que vino a poner su vida al servicio, en rescate por muchos. Y de alguna forma estos discípulos habían olvidado esto. Hermanos, y puede suceder que muchos de nosotros, si lo observamos bien, podamos en algún momento caer en este tipo de actitudes, de pretender por una supuesta espiritualidad o por un concepto errado de la persona de Jesús, podemos caer en el error que en vez de estar acercando gente a Jesús, en vez de estar apoyando a que las personas se acerquen a Cristo, nosotros podemos terminar en nuestra ignorancia y aún en el error, estar impidiendo que personas, independientemente de su edad, se acerquen a Él. Hermanos, Jesucristo vino a servir. Él no vino a ser servido y lo dejó bien claro Él por su propia boca. Por tal razón, nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Que debemos moldear, que debemos, mejor dicho, modelar el carácter de Cristo en nuestra vida. Nunca podemos pretender convertirnos en obstáculos de aquellos que vienen con un corazón de alguna manera dispuesto por la obra del Espíritu Santo a buscar al Señor Jesucristo. Cristo lo vio, hermanos, como una oportunidad para hacerle el bien a esos niños. Pero los discípulos lo vieron más bien como una oportunidad elitista de marcar un terreno al cual, según ellos, solamente un pequeño grupo podía tener acceso. Y esto, obviamente, es un error. Algo que debemos razonar es que Jesús no vino al mundo únicamente a salvar personas adultas. Debemos analizar eso y reconocerlo. Jesús no vino al mundo únicamente para bendecir a los adultos. Jesús vino al mundo también para salvar a los niños. Y eso debe asentarse en esta mañana en nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque los niños, al igual que cualquier adulto, también necesitan de la salvación del Señor Jesús. Es decir, los niños también necesitan ser salvados por Jesús. En el tiempo del Señor, los niños eran muy ignorados. Eran muy colocados a un lado, ¿bien? Pero el mismo Señor Jesús muestra a través de esta actitud y a través de otros escenarios que ya hemos estudiado anteriormente, Él muestra un interés muy marcado por los niños, por ellos. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Jairo. ¿Se acuerdan de ese escenario? ¿Se acuerdan de Jairo, la niña de Jairo? Cuando este hombre desesperado llega ante Jesús pidiéndole que por favor fuera rápidamente, ¿a dónde? A su casa a atender a su amada hija que estaba agonizando. Inmediatamente vemos que Jesús se dirige a ir a atender a esta niña. Todos sabemos, ¿verdad?, que hubo cierto tropiezo allí con el tema de la mujer de flujo de sangre, pero todo eso ocurre en la voluntad del Señor. Y ciertamente cuando las esperanzas se vieron truncadas por la muerte de la niña, que dice Marcos, ¿verdad? Dice Marcos que por la palabra de Jesús, aun cuando la niña había muerto, ¿qué sucede? Marcos nos dice que por las palabras de Jesús, es decir, por la palabra que salió de su boca, siendo el verbo hecho carne, la niña resucita.
La niña es levantada. Y aquí aprendemos con esto de que no existen imposibles para Dios. Lo que Dios se determina a hacer en su soberanía, en acción juntamente con su misericordia sobre la vida de un individuo, Él lo ejecuta. Y otra cosa que aprendemos acá con el tema de Jairo es que Jesús muestra un interés por los niños. Y algo que debemos entender es que Cristo no ha cambiado en lo absoluto. Cristo no ha cambiado en cuanto a esa manera de pensar. El mismo interés, hermanos, el mismo amor que Él mostró por los niños cuando estuvo aquí en la tierra presente, es el mismo amor que Él muestra hoy desde los cielos por cada uno de los niños, por cada uno de los infantes. Abraham, todos sabemos, tuvo ¿cuántos hijos? 2 hijos, ¿verdad? Uno se llamó ¿cómo? Isaac, y el otro se llamó Ismael, ¿verdad? Lo sabemos. Y hubo una ocasión en que Ismael y su madre Agar, ¿se acuerdan de eso? Se encontraban ¿dónde? En el desierto. Y Agar pensó que ella y su niño por un instante iban a morir de sed. Así que esta mujer tomó a Ismael y lo llevó a un sitio y se fue y se retiró de allí para no verlo morir de sed. Y Agar pensó que en ese momento sencillamente las esperanzas se habían acabado. Ahora, imagínense por un instante a Ismael solo en ese desierto sin su mamá. Imagínense a ese niño allí completamente abandonado. Es obvio, por obvias razones y por sentido común, que es muy probable que este niño se puso a llorar. Y Dios desde el cielo oyó el llanto de Ismael y como respuesta a ese llanto de Ismael, le hizo ver ¿a quién? A Agar, que cerca de donde ella estaba había un ¿qué? Había un pozo de agua que ella ciertamente no estaba viendo y de esa manera este niño Ismael y Agar pudieron salvarse, pudieron continuar con vida. De manera que en ese caso, ¿qué sucedió allí? Dios no le hizo bien a Ismael por causa de Agar, sino que Dios le hizo bien ¿a quién? A Agar por causa de quién? Por causa de Ismael, y todos sabemos de la promesa que aún reposaba sobre la vida de este niño, a pesar de no ser, ¿verdad? El que estaba en el plan verdadero de la voluntad del Señor. Entonces aquí notamos, hermanos, que Dios sí se interesa por ¿quiénes? Por nuestros niños. Dios se ha interesado en toda la historia de la existencia humana por los niños. Es por eso que en la Biblia Dios nos ordena a nosotros, a los padres, a que cuidemos a nuestros hijos. Es nuestro deber y en esta mañana es mi interés como siervo delante de ustedes en dejar una marcada enseñanza con relación al cuidado de nuestros niños, al cuidado de nuestros jovencitos. Dios nos ordena en su palabra que cuidemos a los niños y Dios le ordena a los niños que también obedezcan a quienes obedezcan a sus padres. Por lo tanto, reafirmo, padres cristianos y amigos que están hoy presentes en este lugar. Nosotros debemos dar importancia a lo que Dios le da importancia. Y si Dios le da importancia a nuestros niños, nosotros también debemos hacerlo y mostrarlo, demostrarlo a través de nuestro cuidado. Él nos manda a instruirlos. Él nos manda a alimentarlos. Él nos manda a protegerlos con amor. Pero sobre todas las cosas, Dios nos manda a enseñarles su palabra. Dios nos ordena a enseñarlos, a instruirlos desde pequeños en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos en diferentes ocasiones cómo el Señor habla, por ejemplo, de Josué, de que se deben instruir a los niños desde pequeños y hablarles acerca de la importancia de la palabra de Dios e instruirlos tanto cuando se despiertan, como cuando se van a acostar, cuando se van a levantar. En todo momento debemos instruirlos en la palabra. Hermanos, si no lo hacemos, y si nosotros no hacemos esto, y esto es un llamado para todos los que estamos presentes, y desde hoy debe haber una marcada intención en ti, en comenzar a asumir tu responsabilidad de enseñar a tus niños sin importar la edad que ellos tengan. Debemos instruir a nuestros niños, y este imperativo es para todos los que estamos presentes. Si por alguna razón tú no lo has estado haciendo, déjame decirte de parte de Dios en esta mañana que Dios te lo ordena. Dios nos los ordena y debemos obedecer en esto. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, escuchen bien, si tú no haces esto, estamos cometiendo el mismo pecado que los discípulos cometieron en este escenario ante el cual nosotros estamos.
Es decir, nosotros cuando no enseñamos e instruimos a nuestros niños en la palabra, estamos impidiendo que los niños vengan ¿a dónde? Vengan a Jesucristo. Vengan ante aquel que es el único que puede salvar sus almas. Nosotros estaríamos impidiendo que los niños vengan a Cristo, que los niños vengan a Jesús. Padres presentes, háblenles a sus hijos de la Biblia todos los días, siempre y cuando tengas la oportunidad. No es un día sí y un día no. Es nuestro deber, hermanos, hablarle a nuestros niños todos los días acerca de la Biblia y acerca de la obra de Dios, acerca de su santo evangelio. Es nuestro deber traerlos a la iglesia cada domingo. Es nuestro deber decirle, vamos a la congregación. Es nuestro deber instruirlos, mostrarles la importancia de congregarse, la razón por la cual se congregan. Es muy normal ver en el contexto familiar de muchas familias aún cristianas que los niños, sus infantes, no saben ni siquiera el motivo por el cual vienen los días domingos a la congregación. Y es nuestro deber instruirlos en ese aspecto. Es nuestro deber traer a los niños cada domingo. Porque si hay algo que nuestros hijos necesitan más que ninguna otra cosa, es conocer a Dios de tal manera como Él se revela en este libro conocido como como la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Nuestros niños, hermanos, recordemos algo, nuestros niños tienen almas, ellos poseen almas que necesitan a Dios y ellos necesitan el evangelio no después. No, como muchos cometen el error, que cuando esté más grandecito yo le comienzo a enseñar. No, desde el momento en que ellos han desarrollado una capacidad cognitiva, donde comienzan a entender ciertas cosas, desde allí nosotros necesitamos enseñarles la palabra de Dios. No mañana, ellos necesitan conocer a Dios, es decir, el evangelio, lo necesitan conocer ¿cuándo? Ahora, hoy, este es el tiempo de hacerlo. Y por tal razón, hermano, hago la exhortación a todos los que están presentes y que por ignorancia, porque tal vez no lo hicieron contigo o porque por alguna razón no le diste importancia a eso, desde hoy ya usted puede entender que es nuestro deber instruir a nuestros niños pequeños. Ellos necesitan entender el evangelio ahora. No esperen a que ellos sean grandes para comenzar a hablarles del evangelio y de su necesidad de salvación. Pastor, los niños también tienen una necesidad de salvación. Por supuesto que sí. Y eso lo vamos a entender un poco más adelante. Nuestros hijos necesitan entender, hermanos, que Dios es un Dios santo y que Él aborrece el pecado. Que delante de Dios, en cuanto a los niños y en cuanto a los adultos, nosotros no podemos cometer el error de decir que el pecado está inclinado solamente hacia una porción de la población mundial y que es a partir de cierta edad. No, porque delante de Dios podríamos clasificar tanto a los adultos como a los niños como pecadores grandes, pero también pecadores pequeños. Pecadores grandes, pero también pecadores pequeños. Y esto necesitamos nosotros analizarlo. Ellos necesitan entender que Dios conoce todas las cosas que hacemos y que algún día todos, absolutamente todos nosotros, seremos llamados delante de Él para darle cuenta al Señor por nuestras vidas. Ellos necesitan saber que Dios es tan bueno, ¿verdad?, que Él hizo algo sorprendentemente para no tener que castigar a personas que merecían ser castigadas. Y que la única forma de evitar eso fue enviando a su Hijo unigénito, es decir, a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que recibiera en la cruz del Calvario todo lo que nosotros nos merecíamos sufrir por causa de nuestro pecado. Nuestros hijos, hermanos, nuestros niños, nuestros infantes necesitan con urgencia saber y conocer esto. Hermanos, las almas de nuestros hijos están en juego. Las almas de nuestros niños son eternas. Debemos entender eso. Poseen almas eternas al igual que tú y yo. Y que esa eternidad, para esa eternidad, solamente tendremos dos alternativas. O una eternidad con Dios o una eternidad separados de Dios. Lastimosamente en el infierno. No importa la edad que tengan y la única forma en que ellos pueden salvarse, escúcheme, la única forma en que los niños que ya han desarrollado cierta capacidad de entendimiento, la única forma en que ellos pueden hallar salvación es confiando únicamente en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Así que padres, no le impidan a sus hijos venir a Cristo. No le impidan a sus hijos llegar al Señor Jesús, ya sea
dejándoles de enseñar la palabra. No le impidas a tus hijos venir a Cristo, ya sea dejándoles de enseñar la palabra, ya sea dejándolos de traer a la iglesia, a la congregación, o ya sea dándoles un mal ejemplo de lo que significa verdaderamente ser cristianos. Esa es una forma muy aberrante y peligrosa, hermanos, de impedir que nuestros niños vengan a Jesucristo. Tú puedes estar convirtiéndote en una piedra de tropiezo para que tus hijos vengan a Cristo cuando tú con tu boca alabas al Señor y glorificas al Señor, pero con tus acciones estás en completa y absoluta desobediencia con relación a la fe que tú profesas con tus labios. Queridos hermanos, nuestros hijos necesitan saber que el Señor Jesucristo no vino al mundo únicamente para salvar adultos, que la salvación, que la iglesia no es un tema de adultos, que la salvación y la iglesia y la congregación o la Biblia no es un tema o una cosa que solamente concierne para personas adultas y aburridas aparentemente. No, sino que ellos también necesitan conocer esta verdad. Y es que el Señor vino también por causa de los niños. Y Él no permitió que otras cosas importantes le impidieran al Señor Jesús hacerle bien a estos niños, tal como lo vemos en esta historia de Marcos. Ellos necesitan saber que el Salvador, el Señor Jesús, los va a recibir con los brazos abiertos cuando ellos también reconozcan su condición de pecado. Porque el Señor Jesús tiene sus brazos abiertos, dispuesto para recibir a estos niños. Él no le va a decir a los niños, vengan después, cuando ya ustedes sean grandes, cuando ya ustedes tengan canas, cuando ya ustedes sean viejos, vengan después, ahorita no. Hermanos, el Señor Jesús no hizo eso. Él no dijo, no, ahorita no puedo atenderlos porque mis discípulos se van a molestar. Mis discípulos no quieren. No. ¿Qué dijo Él? ¿Qué dijo? Déjenlos venir a mí. Que vengan porque yo los recibo con los brazos abiertos. Y dicho sea de paso, que no hay otra forma de poder heredar el reino de los cielos. Jesucristo siempre está dispuesto a bendecir a todos los que vengan a Él. Y ciertamente aquí estamos hablando de los niños, pero debemos entender algo. Jesucristo está dispuesto a recibir a todos aquellos, independientemente de la edad que tengan, siempre y cuando vengan con la actitud y de la manera apropiada. Y eso nos lleva al segundo punto de este pasaje, y es que hay que hacerse como niños para así entrar en el reino de Dios. El segundo punto es que debemos hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. Y algunos de ustedes pueden decir, pero pastor, por favor, míreme el cabello. Ya no soy ningún niño, ¿no? Pero hermanos, tú debes entender que tú también tienes que hacerte como niño para poder entrar en el reino de Dios. Y esto necesitamos comprenderlo con la Biblia. Dice de nuevo el versículo 14, por favor, léalo. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Bien? Hermanos, aquí hay algo muy importante antes de entrar a lo que quiero decir. Y es que Jesús, como lo dice el título de este mensaje, Jesús es un rey. Pero Él es un rey ¿qué? Accesible. Él es un rey accesible. La pregunta es, ¿eres tú un discípulo de Jesús, pero también eres un discípulo accesible, al igual que Jesús? ¿Tiene este rey que nosotros adoramos cada domingo aquí en la mañana y a través de nuestras vidas, tiene discípulos accesibles? ¿Te podrías considerar tú un discípulo también accesible, así como lo es el Señor Jesucristo? ¿O eres tú una persona que colocas barreras porque te has montado tú mismo en un estandarte, en un peldaño inalcanzable donde nadie puede alcanzarte porque eres una persona súper espiritual? Porque tu conocimiento de la palabra de Dios te ha llevado a tener unas ínfulas de grandeza tan inalcanzables que en vez de usar eso para bendecir la vida de otras personas, eres tal vez uno de esos mal llamados ungidos que nadie se les puede acercar. ¿Eres tú también un discípulo accesible que fomentas el hecho de que otras personas puedan acercarse a Cristo? ¿O eres una persona que te gusta ser elitista, te gusta ser exclusivista e impedir que otras personas vengan delante del Señor Jesús? ¿Eres tú una persona que solamente te gusta codearte con los hermanos de la congregación que huelen bien y que su etiqueta de su camisa o de su traje es de cierto creador?
¿O eres una persona humilde que aún a los más necesitados le facilitas el acceso a la persona de Cristo y al conocimiento del Evangelio? Necesitamos analizar esto y concientizarlo para no caer en el error que estos discípulos cayeron. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Jesús reprendió a los discípulos por su intención de evitar que los niños vinieran a Jesús. Él los reprendió. ¿Por qué? Porque no era asunto de ellos decidir quién tenía acceso a Jesús y quién no tenía acceso. Esto necesitamos comprenderlo. ¿Qué dice? Porque de los tales, ¿lo está leyendo? Porque de los tales. Otras versiones, como la LBLA, lo expresa de la siguiente manera: porque de los que son como estos, porque de los tales, porque de los que son como estos. Y vamos a hacer una pausa allí. La mayoría de estos niños, por no decir todos, eran demasiado pequeños para poder ejercer una fe personal. Las palabras de Jesús implican que Dios, por medio de su gracia, extiende la salvación a aquellos que son muy jóvenes y mentalmente incapacitados para poder ejercer la fe. Bien, entonces, ciertamente aquí se refiere a que el Señor Jesús, o Dios mismo, permite en su gracia y misericordia y soberanía poder dar esa salvación a esos infantes, a esos bebés que no tienen la capacidad de ejercer la fe, entendiendo por supuesto que esa fe es un regalo de Dios. Es el reino de Dios, véalo allí, que dice: porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, versículo 15, os digo que el que no reciba el reino de Dios, y vea la expresión allí que dice: el que no reciba el reino de Dios, ¿cómo qué? Como un niño, es decir, con humildad, con una confiada dependencia y reconociendo que no posee ninguna virtud o valor personal, a eso se refiere, no entrará en él, no entrará en él. Cuando Jesucristo dice que no lo recibirá o no lo recibe, ¿verdad? No reciba el reino de Dios como un niño, se refiere, ¿verdad?, a que se debe de tener una humildad y una confiada dependencia, reconociendo que no poseemos ninguna virtud o valor personal que nos lleve a creernos dignos de ese reino. Obviamente que ocasionará el hecho de que una persona no tenga esta actitud como la de un niño o esa confianza como la de un niño. Sencillamente, ¿cuál será el resultado? No entrará en él. Es decir, no tendrá vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Hermanos, esa existencia física que va más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros vemos terrenalmente. Es esa existencia que nosotros tendremos delante de la presencia del Señor. Es una vida eterna, es una cualidad de vida que sobrepasa lo terrenal. Y esa vida eterna, hermanos, déjenme decirles que solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchamos la palabra reino, lo primero que viene a nuestra mente es la figura de un rey. ¿Por qué? Porque obviamente no existe un reino sin un ¿qué? Sin un rey. Para que pueda haber un reino, debe haber un rey. Y donde hay un rey, ese rey que tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre todo y más aún que cualquier gobernante y que cualquier presidente. Así que, hermanos, en un reino siempre hay un rey, y donde hay un rey, la voluntad de ese rey se debe obedecer. Debe ser obedecida. Lo que ese rey dice o lo que ese rey ordena, hay que hacerlo. ¿Por qué? Por la dignidad de ese rey. Los reyes gobiernan y lo que ese rey o esos reyes ordenan, todos sus súbditos deben tomarlo muy en serio. Muy en serio. Así que cuando el Señor Jesucristo habla aquí, cuando el Señor Jesús habla aquí del reino de Dios, se está refiriendo, hermanos, a un reino presente. Recordemos que cuando Él llega después, en el momento del bautizo de Juan el Bautista, ¿cuál es una de las expresiones que se utilizan allí? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, es un reino que está aquí. Se está refiriendo a un reino presente, al grupo de personas sobre las cuales Dios gobierna como su rey. Es un grupo de personas que desean hacer lo que Dios dice. Y eso es precisamente lo que ocurre en el cielo. En el cielo todo el mundo obedece al Señor inmediatamente. Y hermanos, dicho sea de paso, que lo obedecen con alegría, lo obedecen con gozo, lo obedecen con complacencia. En el cielo lo que Dios dice, eso se hace inmediatamente.
Y dicho sea de paso, hermanos, el cielo es un lugar lleno de alegría. Esa tierra nueva, ese cielo nuevo que Dios promete en su palabra para su pueblo, para aquellos que han sido redimidos, es, gloria a Dios, un lugar lleno de ¿qué? De alegría, lleno de gozo, donde Él enjugará toda lágrima, donde ya no habrá, hermanos, ningún tipo de tristeza. Y aquí hago un paréntesis para decir lo siguiente. Es muy normal en los adultos, y es un error, que algunos adultos se imaginen el cielo, ¿no? Esa tierra nueva o ese cielo nuevo como un servicio de adoración interminable. Ellos ven o se imaginan ese lugar como un culto de domingo en la mañana que nunca se acaba, donde todos estamos así estáticos y quietecitos, cantando y repitiendo canciones por los siglos de los siglos, hermanos. Y eso no es así. El cielo es un lugar donde hay mucha alegría, es un lugar donde hay gozo y gozo abundante, hermanos, donde el pecado ya no tendrá ninguna capacidad de afectar nuestras vidas, donde la maldad ya no podrá alcanzar esos lugares, hermanos. ¿Y cuál es la razón por la cual ese lugar es así? ¿Por cuál razón ese lugar es así tan perfecto? ¿Por qué? Porque hay un rey. Porque es un reino y porque hay un rey y porque todo lo que ese rey demanda o quiere o pide que se haga, eso es lo que se hace. Y esa es la razón, hermanos, por la cual en este lugar solo hay gozo y hay alegría. Y eso, hermanos, es totalmente antagónico ¿a qué? A este mundo, a este lugar presente terrenal donde todos estamos. ¿Y cuál es la razón por la cual es totalmente antagónico al cielo? Sencillo, la razón es porque este mundo es totalmente contrario, porque hay un montón de personas que no quieren hacer lo que el rey pide, lo que Dios demanda, sino porque hay un montón de personas que quieren seguir haciendo lo que ellos quieren hacer, sin importar lo que Dios diga en su soberana palabra. Ahora, con relación a la desobediencia, todos nosotros nacemos en esa condición de desobediencia. Nadie, hermanos, nace queriendo obedecer a Dios. Nadie, ninguna mujer pare a un cristiano. Nadie pare a un ser humano nacido de nuevo, de manera espiritual. Tú, madre que estás en este lugar, y esto es muy normal escucharlo en creyentes que dicen, ay, gloria a Dios porque tú eres nacido de cuna de padres cristianos. Como queriendo decir que esa persona tiene la salvación garantizada. Y eso no es así. Eso no es así, hermanos, porque tú, hermana que estás presente, tú no das a luz a un cristiano, a un creyente arrepentido. Bien, nadie, absolutamente nadie. Y mientras vamos creciendo y nos vamos haciendo cada vez más adultos y tomando nuestras propias decisiones, en vez de hacer lo que Dios quiere, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros queremos seguir nuestros propios deseos. Nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos. Es por eso que la Biblia dice que todos, absolutamente todos, somos calificados como ¿qué? Como pecadores. Romanos 3:23, un pasaje muy conocido, lo explica y lo dice así. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que todo el tiempo nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Y dejamos de hacer cosas que sí debemos hacer. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Niños y jovencitos presentes, escuchen, cada vez que ustedes desobedecen a sus padres, cada vez que ustedes pelean con sus hermanitos, cada vez que ustedes pelean con un amiguito en la escuela, cada vez que tú sientes envidia, codicias o deseas tener egoístamente lo que el otro tiene, tú estás envidiando y codiciando, es decir, tú estás pecando contra el Dios Santo, contra el Dios Santo. Por más que tú digas, ay no, pero es que yo soy un niño apenas, pues déjame decirte que el pecado delante de Dios es aborrecido. ¿Bien? Y tú no eres un niño que está cometiendo pecados y que lo estás haciendo inconscientemente y que eso te libra. No, porque eres simplemente un pecador más, en este caso pero en este caso eres un pecador ¿qué? Pequeño, como lo dijimos hace rato. Tú estás haciendo algo que a Dios le desagrada. La Biblia dice que Dios es tan bueno, escúchenme por favor, que Dios es tan misericordioso, que Él trata bien a gente que Él no tiene que tratar bien. Eso no lo dice la palabra. Dios no tiene que darnos absolutamente nada. Así que todo lo que Él nos da
Él nos los da simplemente porque Él es bueno, por su gracia. La gracia no solamente se trata de que Dios es bueno, sino que Él trata bien a gente que no debería tratar bien. Esa es la realidad. Pero Dios también es un Dios de gracia, y eso significa que a Él le gusta tratar bien, no solamente a personas a las que Él no tiene que tratar bien, sino a personas que le han dado muchas razones para que Él los trate mal. Y eso, mis queridos presentes hermanos que están hoy acá, se llama gracia de Dios. Es la gracia de Dios, donde nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito que nos haga merecedores de ese favor de parte de Dios. Gente ciertamente ignoran su voluntad. Gente que no agradan al Señor, que no buscan glorificar al Señor como deberían glorificarlo. Gente que no le dan gracias a Dios como deberían hacerlo. Gente que no ama a Dios como debería amarlo. Y es que ciertamente ninguno lo podrá amar, porque en vez de amarlo, nosotros lo que hacemos es huir de Dios. Y precisamente por esta gente, hermanos, es que Dios, a esas personas, Dios en su gracia busca levantarlos, busca redimirlos. Es decir, Dios trata bien a gente pecadora, como tú y como yo. Y cuán bueno es Dios, hermanos, que en vez de darnos lo que nosotros en realidad nos merecemos, nos da tantas cosas buenas, tantas cosas, tanta oportunidad, tanta paciencia y misericordia que nosotros sencillamente no merecemos. Pero ojo acá, por favor, atentos a esto, ojo con esto, no nos equivoquemos pensando que por el hecho de que Dios sea un Dios de misericordia y un Dios de gracia, no quiere decir que podamos nosotros jugar con Dios. Con Dios no se juega. No podemos pretender jugar con Dios porque Él es también un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia, y si Dios no implementara o ejecutara su justicia sobre aquellos que pecan, sobre la humanidad, entonces, hermanos, no sería Dios. En su justicia perfecta, en su justicia, hermanos, soberana, Dios hará y ejecutará cosas que aparentemente para nuestra mente finita parecerán injusticias. Pero su justicia, hermanos, termina consumiendo y aplastando totalmente aquello a lo cual nosotros le llamamos injusticia. No pretendamos nosotros decir que porque Dios permite en su soberanía ciertos acontecimientos naturales, donde aún infantes mueren, nosotros no podemos pretender llamarlo injusto, porque Él está practicando su justicia que sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos pretender, y eso sucede mucho con la corriente atea, que pretenden calificar a Dios de injusto porque permite que el mal de alguna manera avance. Pero pretender agarrar la justicia de Dios y encajarla en nuestra justicia, que al fin de cuentas no tiene nada de justa, es cometer un error. Es pretender encajonar al Dios sublime y soberano e indescriptible y querer llevarlo a una línea humana. Hermanos, Dios es justo y todo lo que Él hace, todo lo que Él permite en este planeta, aunque a nuestros ojos aparentemente parezca ser algo injusto, hermanos, no hace o no afecta en absolutamente nada las decisiones justas que Él lleva a cabo. Bien, entonces en su justicia, ¿qué tiene que hacer el Señor? El Señor en su justicia y santidad, porque Él es justo, Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que castigar a todos aquellos que hacen lo malo. Sí, es verdad que Dios da cosas buenas a personas que no lo merecen. Pero algún día, escúchenme todos los presentes, pero algún día Él le dará a todo el mundo lo que se merece, por causa de nuestros pecados, por causa de lo que en realidad nos merecemos. Pero solamente, hermanos, escúchenme, y Dios es tan bueno en esto, que Dios es tan lleno de gracia, que Él envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, a que sufriera en nuestro lugar el castigo que nosotros merecemos, el castigo que en realidad la raza humana se merecía. Eso fue lo que hizo Jesús. Él fue castigado ¿dónde, hermanos? Él fue castigado en la cruz, con el castigo que le tocaba a todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Es por eso, hermanos, que nadie puede recibir la gran bendición. Nadie puede ser salvo, nadie puede recibir la gran bendición de ir al cielo si no es viniendo a Cristo, viniendo al Señor Jesucristo con humildad y con confianza,
con confianza, hermanos, arrepentido de sus pecados y confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Leamos, por favor, una vez más lo que dice el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Recordemos que aquí Jesús está hablando a quiénes. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús aquí? A los adultos. Él estaba hablando a los adultos. ¿Y por qué le está hablando y diciendo eso a los adultos? ¿Por qué lo está haciendo? Porque esos adultos se estaban comportando como niños, pero no precisamente como niños en la confianza de ver a Jesús como aquel digno de confianza, sino que se estaban comportando como niños en el sentido de inmadurez. En el sentido de inmadurez. Estaban siendo muy orgullosos. La mayoría de los niños alguna vez se han puesto a pelear con amiguitos diciendo, yo soy mejor que tú, yo soy más rápido que tú, yo hago esto mejor que tú. Las niñas muy normalmente dicen, yo soy más bonita que tú. Y eso, lastimosamente, se llama ¿qué? Orgullo. Se llama orgullo, hermanos. Y ese orgullo inmaduro, es lo que precisamente el Señor Jesucristo estaba viendo en quiénes. ¿En quiénes? En sus discípulos. En sus discípulos. Ese orgullo era lo que él estaba viendo en estos hombres que se hacían llamar sus discípulos. Los discípulos se estaban comparando, si vemos el contexto de lo que hemos venido hablando las últimas semanas, ellos se estaban comparando los unos a los otros. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mejor? ¿Por qué tú estuviste en la transfiguración? ¿Por qué nosotros no? Los discípulos tenían esa actitud orgullosa. Ese orgullo lleva a muchos adultos, hermanos. Ese orgullo lleva a muchos adultos no solo a creer que son mejores que otros, y eso sucede en nuestras vidas, y eso también lleva a esas personas, a esos adultos, ese orgullo, a decir que no necesitan a Dios. Y es precisamente por este contexto, por este orgullo que los discípulos estaban presentando, por esa actitud elitista de ser sectoriales y querer impedir que otros vengan a Él. Por esa actitud egoísta y orgullosa es que el Señor Jesús les dice estas palabras. Si ustedes no se hacen como niños, sencillamente no van a heredar el reino de Dios. Tristemente, estas personas que tienen este tipo de actitudes orgullosas se creen tan buenos que piensan que Dios los va a dejar entrar en el cielo porque ellos merecen estar allí. Y esto, hermanos, es un error garrafal. Pero la verdad es que nadie, hermanos, nadie merece ir al cielo, porque todos, absolutamente todos, con relación a Dios, con relación a su obra redentora, todos nosotros sencillamente somos pecadores. Y en ese sentido no hay ninguna diferencia entre las personas de este mundo. No hay nadie tan bueno en este mundo que tenga razón para sentirse superior a los demás. Y eso era lo que los discípulos estaban haciendo en ese momento. Se sentían superiores, se sentían con dignidad de decir, ustedes sí, ustedes no. ¿Ok? ¿Se acuerdan del caso de aquel hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Ellos estaban siendo personas elitistas. Y esa actitud elitista que todos tenemos por naturaleza, donde empezamos a excluir y a hacer una especie de barricada, donde impedimos que personas se acerquen a nosotros, de la misma manera, hermanos, muchas veces el ser humano tiende a tener esta actitud de querer él mismo adjudicarse lo que se merece y lo que no se merece. Lo que tú y yo no los merecemos, lo que en realidad tú y yo merecemos, hermanos, solamente Dios tiene el poder de adjudicarlo en nuestras vidas. Y Dios en su soberanía y como dueño y autor de toda la creación, Él es el único que adjudica, hermanos, salvación. La salvación es por gracia y es por misericordia. Podemos dar gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que nos permite ahora, en su único sacrificio y absoluto sacrificio, hermanos, poder refugiarnos en ese sacrificio para poder hallar salvación. Así que cuando el Señor vio a los discípulos comportándose de esta manera, comportándose entre ellos, quiso darles una lección. Y en Mateo capítulo 18, del 2 al 4, lo vemos un poco más explícito. Dice que el Señor llamó a un niño para que se pusiera en medio de ¿quiénes? En medio de ellos. En medio de todos los que estaban presentes allí. Mateo 18, del 2 al 4. ¿Y qué hizo ese niño? Ese niño obedeció e inmediatamente apareció en la escena. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús lo tomó entre sus brazos. Allí en el versículo 2, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de ¿qué? De los cielos. Y luego él mismo explicó lo que eso quiere decir. Versículo 3. Cualquiera que se humille, lo está leyendo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. ¿En dónde?
en el reino de los cielos. Esto que el Señor está enseñando aquí, no es que todos los niños van al cielo por el hecho de ser ¿qué? De ser niños. Ojo con eso. No podemos decirle a un niño que ya ha llegado a una edad de conciencia, que tiene asegurada la vida eterna. Nosotros no podemos hacer eso. A menos, como lo hemos hablado en otras ocasiones, a menos que sea un ¿qué? Un bebé, ¿verdad? Que no ha desarrollado eso. Pero debemos entender, hermanos, que aquí, en cuanto a este aspecto, el hecho de que un niño que ya tiene cierto entendimiento, nosotros no podemos decir que ese niño es salvo por el hecho de ser un niño, porque ciertamente, aunque Dios es soberano en su gracia y su misericordia, Dios también, con relación a este niño, nos dice lo siguiente. Por ejemplo, en el Salmo 58:3, si quiere lo puede buscar rápido allí donde está, por favor. ¿Qué dice este salmo? Se apartaron ¿quiénes? Los impíos. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la matriz. Todos hemos leído el Salmo 51, donde el mismo David dice que en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Entonces nosotros debemos comprender este tema de que el pecado está allí enquistado en el ser humano desde su nacimiento, desde su nacimiento. Es inevitable con relación a esto preguntarnos si los niños que mueren a temprana edad son salvos o no. Los niños de temprana edad que no han desarrollado su capacidad cognitiva, puede que Dios en su misericordia y soberanía permita la salvación de estos niños, de estos bebés o de estos infantes. Ciertamente, hermanos, escúcheme, no hay un texto bíblico y teólogos han llegado a deducir esto. ¿Ok? Que no hay un texto bíblico que asegure esta salvación de estos bebés. Y ciertamente no podemos ser dogmáticos con relación a esto, pero existe, escúchame bien, la posibilidad de que nos inclinemos a pensar de que Dios permite la salvación de estos infantes y de estos bebés. ¿Y cómo nosotros podíamos decir eso o llegar a pensar eso? Bueno, por ejemplo, en Deuteronomio 1:38 al 40, podemos ver la inclinación de Dios de mostrar su gracia hacia ¿quiénes? Hacia los niños. Bien, y para responder a esta pregunta vamos a tomar esto como un ejemplo y aquí podríamos considerar de que Dios sí puede permitir la salvación de estos bebés, de estos niños. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:38 al 40, Josué dijo: hijo de Nun, vea lo que le dice aquí en Moisés, el cual te sirve, él entrará ¿a dónde? Allá. Obviamente estamos hablando de la tierra prometida. Anímale porque él la hará heredar a Israel. Y versículo 39, aquí está la clave que dice: y nuestros niños, véalo por favor, y nuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo que, ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la que, la heredarán. Esto nos puede dar a nosotros un poco de luz, ojo, sin ser dogmático, sin volver esto un dogma, nos puede dar un poco de luz de que Dios sí permite la salvación a aquellos que no han generado esa capacidad todavía de ser desenfrenados por el pecado, aunque en ellos haya una estirpe del pecado. ¿Sí se puede entender esto acá? ¿Sí? Ok, entonces para que lo entendamos. Ahora, no podemos ignorar, como lo hemos venido diciendo, no podemos ignorar que todos venimos por causa de Adán. ¿Cómo venimos por causa de Adán? Totalmente ¿qué? Contaminados por ese pecado. Como lo leímos acá en el Salmo 58, versículo 3, usted lo puede anotar y lo volvemos a leer. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron, dice la palabra. Bien, entonces los niños, como sabemos, vienen con esa estirpe del pecado. ¿Ok? Pero no son del todo inocentes. Lo que pasa, lo único que sucede con los niños, con los infantes o con esos bebés es que ellos no han desarrollado las capacidades y oportunidades para mostrar su inclinación hacia el pecado. Pero si se les permite crecer y desarrollarse sin necesidad de que nadie los enseñe, ya ellos vienen con esa programación allí. Y es esta una de las principales razones por las cuales Dios le ordena a Saúl a matar a todos los provenientes de ¿quién? De Amalek. ¿Por qué? Aún a los niños. Porque Dios sabía que esos niños, aunque aparentemente cuando eran bebés eran inocentes, cuando ellos crecieran iban a cargar la misma estirpe de maldad, de crueldad, de asesinar que sus padres traían.
Y esto, ante los ojos de cualquier humano y aún de muchos de nosotros, pareciera una ¿qué? Una injusticia. Pero hermanos, como lo dijimos hace rato, no podemos nosotros querer ayudar a Dios o vender una imagen de Dios por nuestra condición caída o por nuestro corazón sentimentalista. Dios es soberano y Él en su soberanía hace lo que es más conveniente aún para nosotros. Bien, entonces en este aspecto, hermanos, debemos entender acá esto que es tan importante. Esto que el Señor está enseñando aquí. No es que todos los niños ciertamente van al cielo por ser niños. Eso es algo que solamente Dios lo decide en su soberanía. Y en cuanto a esto, hay muchas opiniones y hay ciertas discrepancias entre algunas corrientes religiosas. Pero debemos entender, hermanos, que independientemente de la edad de la persona, sea que tengas 5 años, sea que tengas 40 años, 85 años, tienes que volverte como niño y venir a Cristo con humildad, con la confianza y con la disposición de ¿qué? De obedecer al Señor, así como la disposición que tuvo este niño aquí en Mateo 18, del versículo 2 al 4. El Señor lo llamó y ese niño ¿qué hizo? Obedeció. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque ese niño confiaba ¿en quién? Confiaba en Jesús. Jesús aquí no está resaltando solo la obediencia, sino la confianza del niño. Porque primeramente, ojo con esto, nosotros somos salvos no por obediencia. Primariamente nosotros somos salvos solo ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? No por obediencia. Primariamente no somos salvos por obediencia. Primariamente nosotros somos salvos por la fe. Bien, es el Señor que pone en nosotros la fe y ciertamente después de esa fe y esa conversión es que nosotros ¿qué hacemos? Obedecemos, entramos en obediencia, que es el resultado de esa fe que el Señor puso en nosotros. Es por confiar en Jesús que después vas a obedecer a Jesús, porque la obediencia es un resultado de la fe que Dios mismo ha depositado en quienes, en cada uno de nosotros, para su gloria, como lo dice Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe, porque la fe es un don de Dios, no es por nosotros, no es por obras, es por confiar en Jesucristo. Entonces, cuando un niño confía en sus padres, colocando y siguiendo la analogía de lo que estamos leyendo, cuando un niño confía en sus padres, él está reconociendo que sus padres son más sabios y que tienen más capacidad que ese niño. Ese niño deposita su confianza en sus padres y por donde sus padres le dicen, métete, ¿qué hace ese niño? Ese niño se va a meter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él reconoce la capacidad que sus padres tienen. De la misma manera, hermanos, cada vez que obedecemos a Dios, no solamente estamos reconociendo que Dios tiene autoridad sobre mí, no solo eso, y tengo que hacer lo que Él dice, sino que también estoy reconociendo que Dios es mucho más sabio y mucho más alto que ¿quién? Que yo, que todos nosotros. Y lo que Cristo está diciendo es que las únicas personas, escúcheme, que las únicas personas que van camino al cielo son aquellas que han confiado en Él, exclusivamente en Él, para salvación de sus almas. ¿Y por qué exclusivamente en Él? Porque Filipenses 2:5, ¿qué nos dice? Dios le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Y solamente a través de Jesucristo es que nosotros glorificamos a Dios el Padre. Y solamente a través de Jesús es que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Bien, entonces necesitamos comprender esto, hermanos, poner nuestra confianza en Jesús. Es solo de esa manera que los seres humanos podemos hallar salvación. Y eso es lo que un niño que ya ha alcanzado cierto razonamiento debe hacer para la salvación de su alma. Un niño que ya ha alcanzado cierto razonamiento, los padres deben hablarles del Evangelio, deben predicarle acerca de la maldad y del pecado que habita en él y que habita en la humanidad, deben hablarles de la santidad de Dios y reconocer que Cristo es el único medio de gracia para poder hallar la salvación. Niños que están presentes hoy acá, porque hay niños acá sentados, niños presentes y los no tan niños. Eso es lo que ustedes deben hacer si quieren pertenecer al reino de Dios. Y no lo dice un pastor, lo dice ¿quién? El Señor Jesucristo en los textos que estamos escuchando. Cada uno de ustedes y todos nosotros debemos reconocer que muchas veces hemos pecado contra Dios. Hemos hecho lo malo y Dios, hermanos, no dará por inocente ¿a quién? Al culpable. Ustedes, niños, deben reconocer que muchas veces han pecado también.
que muchas veces han sacado dinero de la billetera o de la cartera de su mamá sin que ellos se den cuenta. Y se ha formado un problema en la casa porque no se sabe quién lo hizo. Y tal vez tus padres, en su buena confianza en ti, te pondrán a ti como el único o el último capaz de hacer algo así. Pero eso Dios lo ha visto y eso Dios lo aborrece. Eso Dios lo aborrece. Niños y jovencitos que están presentes, recordemos que el pecado consiste en hacer lo que tú quieres hacer, aunque Dios no quiere que tú lo hagas. Eso es pecado. Pecado es, niños y jovencitos, es hacer todo aquello que Dios no quiere que tú no hagas, pero que aún así tú lo sigues haciendo. Y tú debes entender esto, tanto niño como jovencito que estás en este lugar. Tú no puedes decir, ay, pero es que yo soy un niño y por eso es que yo me pego aquí en el celular ignorando al pastor y jugar aquí Minecraft o no sé qué juego porque no me interesa lo que el pastor está diciendo. Tú que eres un jovencito y eres un niño, debes prestar atención. Y por cierto, entender que la iglesia es la casa de Dios, donde no venimos a jugar videojuegos, sino que venimos a escuchar su palabra. Y aprovecho el momento para exhortar a los padres que están en este lugar a que enseñen a sus hijos la reverencia y el respeto por la casa de Dios. No puede ser posible y cometemos ese error de que para salir rápido del niño lo primerito que hacemos es ponerles el teléfono porque es la única forma de controlarlos y no debe ser así. Hermanos, deberíamos entre todos nosotros, no por el pastor, hermanos, pero deberíamos entre todos nosotros los que estamos presentes, hermanos, prohibir eso dentro de la congregación. Que en vez de instruir a los niños en la palabra y aprovechar el momento para hacerlo, lo que hacemos es salirnos de ellos rapidito, dándoles un teléfono o una tablet para que no nos haga pasar pena. Necesitamos razonar en esto y necesitamos madurar en esto. Todos necesitamos hacerlo porque, dicho sea de paso, yo tengo a dos y uno chiquitico que está por allá arriba en la escuelita de los niños, pero tiende a pasar mucho. Necesitamos en este asunto entender que los niños deben escuchar la palabra de Dios y concientizar acerca del pecado que también habita en ellos, hermanos. Y vaya que todos nosotros en cuanto al pecado hacemos eso todo el tiempo. Pero Cristo, escúchame, jovencito y niño que estás en este lugar. Ciertamente allí está el pecado. Pero Cristo, escúchame, y aquí es donde está la gracia. Cristo fue crucificado, castigado en una cruz, para que los que confían en Él, los que han depositado su fe en Él y se han arrepentido de sus pecados, puedan entonces, solo así, ser perdonados. Niños y jovencitos que están acá. Imagínense, para simplificar esto, que cada vez que tú cometes una infracción en contra de tus padres desobedeciendo y sabes que debes ser castigado y tus padres se ven en la obligación de pegarte, de corregirte ¿con la qué? ¿Con la qué? Con la vara, como bien lo enseña la palabra del Señor, la vara del Padre que no se le puede negar al Hijo, ¿verdad? Cada vez que se va a corregir y tú sabes que tú mereces ese castigo. Pero imagina que hay una persona que te ama tanto, que cada vez que tú te merezcas ser castigado, niño que estás acá, imagínate que cada vez que tú te merezcas ser castigado porque en realidad tú sabes que te mereces ser castigado, una persona se oponga entre tu papá y esa vara y él termina recibiendo el castigo que solo tú merecías. Imagínate que eso suceda cada vez que a ti te toque pagar el precio por el pecado que has cometido. Imagínate eso. Pues déjame decirte que eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer en este mundo caído. Él vino a recibir el castigo que se merecen todas las personas que Él vino a salvar. Cristo recibió el castigo, escuchen todos los presentes. Cristo recibió el castigo para que nosotros no fuéramos castigados. Y dicho sea de paso, para que ahora disfrutemos de su gracia y de una eternidad no merecida, porque no la merecemos. La pregunta es, ¿eres tú una persona que has creído en Jesucristo y has puesto toda tu confianza únicamente en Él? Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y has reconocido la necesidad de ese Salvador al verte completamente atado de manos y de pies para poder hallar salvación. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has reconocido que Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por ti? Solo así, arrepintiéndote verdaderamente, es que podrás hallar salvación. Y déjame decirte algo. El arrepentimiento no son lágrimas de cocodrilo frente a un grupo de personas. El arrepentimiento es una metanoia, es decir, una transformación, una metamorfosis donde tú cambias de dirección. Donde tú dejas de hacer todo aquello que sabes que desagrada a Dios y buscas agradarlo a Él. Donde el estilo de vida mundana, egoísta y egocéntrica y yoísta que tenías en el mundo, entonces la dejas atrás, obedeciendo de ahora en adelante al Señor Jesucristo. Y escúchame,
Tú con esto no le haces un favor a tus padres. Y yo sé que humanamente ellos sí lo verían como un favor y como algo de lo cual agradecer a Dios. Pero escúchame, aquí tú tienes que correr. Es porque por tu salvación, porque tus padres, por la misericordia de Dios, si ellos son creyentes, ahora disfrutan de esa salvación eterna. Pero ¿qué de tu salvación? ¿Qué de tu salvación? El hecho de que tu mamá o tu papá sean creyentes, eso no te hace a ti un heredero del reino de los cielos. Tú debes arrepentirte, debes arrepentirte, debes arrepentirte. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y ahora, porque Él hizo eso, porque Cristo tomó nuestro lugar, ahora Dios nos ofrece como un regalo el perdón de todos nuestros pecados y el regalo de la vida eterna únicamente en Cristo Jesús por confiar en Él. Niños y jovencitos presentes, tus padres te invitan a venir a la iglesia porque Cristo está aquí y tus padres quieren que tú te encuentres con Jesús. De la misma manera como aquellos padres llegaron delante de Jesús y tuvieron que atravesar el anillo de seguridad de los discípulos, ¿verdad? Para que Jesucristo les impusiera las manos y los bendijera. De la misma manera, ¿qué hacen tus padres cada vez que te traen a la congregación? ¿Qué están haciendo? Acercándote a Jesús, para que te encuentres con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está presente en este lugar. Jesús está donde su pueblo se reúne todos los domingos y donde su palabra es predicada. Y tus padres quieren que tú vengas a Él. Ellos quieren que tú conozcas al Señor. Esa es la razón por la que estás hoy aquí. No es para que te entretengas, no es para que mires a los lados, no es para que digas, ¡ay, qué aburrido! Si tienes toda la semana para jugar, si tienes toda la semana y aún todo lo que queda de la tarde de este día domingo, para jugar, para ver televisión, para hacer cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué, niño y jovencito que estás hoy en este lugar? ¿Por qué? Si Jesucristo mismo dice, vengan a mí los niños, ¿por qué tú quieres venir a este lugar y ver este lugar más bien como un parque de diversiones? Tú debes sentarte y escuchar la palabra de Dios, niño que estás en este lugar, jovencito que estás en este lugar. Toda la semana pensando en cosas, toda la semana jugando y no puedes dedicarle 2 horas al Señor prestando atención a su palabra. Necesitamos razonar en esto, hermanos. Y yo sé que esto tal vez no lo predican en otros lugares. Y lo que le dicen a los niños es, venga, vamos a entretenerlos con mimos, con un teatrico, vamos a picar una torta y gloria a Dios, vamos a ponerlos a hacer garabaticos ahí, a entretenerlos solamente. Para eso tienen la escuela y para eso tienen el mundo. Hermanos, entendamos todos, jovencitos y niños que estamos en este lugar, y aún adultos que muchas veces quieren actuar en inmadurez, nosotros venimos a la casa de Dios a escuchar su palabra, a ser exhortados por todo el consejo de la palabra de Dios. Porque solo así, hermanos, podemos hallar salvación. Solo así podemos hallar salvación. Solo así. Y si es verdad que algunas veces estos niños no quieren estar aquí, pero tus padres te traen porque este es el mejor lugar donde tú puedes estar en este día y en este preciso momento. No es en el centro comercial, no es en el mall, no es en los colchones inflables. No, tú necesitas estar todos los domingos en esta congregación escuchando la palabra del Señor. Y la razón es porque Cristo está aquí y Él prometió estar aquí entre nosotros. De la misma manera, niños y jovencitos, ustedes no pueden, de la misma manera como ustedes no pueden ver el color ni la forma del amor. Porque ¿quién puede ver el color y la forma del amor? Que no vaya a salir alguien por ahí, es rojo. Y la forma un corazón. No, hermanos. Eso es lo que el consumismo nos ha vendido. Pero de la misma forma, como niño, escúchame, jovencito, tú no puedes ver ni la forma ni el color del amor. Pero sabes que el amor es real porque tus padres te lo demuestran cuidándote, ¿verdad? Aunque no puedas ver el amor en forma y en color, lo ves a través de ¿qué? De acciones. ¿Y cuáles son las acciones que tus padres te ofrecen? Guardándote, protegiéndote. Y aún siendo un adolescente, te ofrecen un techo, te ofrecen un hogar, te ofrecen un alimento. Esa acción es la manifestación del amor de tus padres. ¿Hacia quién? Hacia tu vida. Y de la misma manera, hermanos, Dios, a través del accionar de su misericordia, muestra ese amor a pesar de que no lo veamos. A pesar de que no lo veamos. Y Cristo dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo allí estaré en medio de ellos. Por tal razón, niños, es un error ver la congregación como un lugar aburrido. No puede ser un lugar aburrido. Nosotros no podemos cometer el error de decir y de llamar la congregación un lugar aburrido donde el autor y el creador del universo entero, el creador de todo, está presente. Y vaya que Cristo está presente hoy en este lugar por medio de su Santo Espíritu. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y tus padres te traen, jovencito y niño que estás en este lugar, a la iglesia, porque ellos quieren traerte a Jesús para que puedas escuchar su palabra predicada. En cuanto a lo que tus padres te dicen,
escúchame, niños y jóvenes, obedezcan a sus padres. Permitan ser bendecidos por la instrucción de sus padres. La ordenanza de tus padres, joven y niños y no tan niños que están en este lugar y que todavía siguen debajo del techo de sus padres. La ordenanza, el consejo de parte de tus padres, la instrucción de tus padres es una bendición para tu vida, por más que tú quieras negarlo. Por más que tú quieras decir qué aburrido eres, papá, o qué obstinado eres, papá o mamá, la corrección de tus padres es una bendición absoluta para tu vida. Es una bendición para tu vida. Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Eso lo dice el Señor en su palabra. Eso lo dice el Señor en su palabra. Cuando los padres instruyen y advierten a los hijos de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de amar a este mundo más que a Dios, ustedes están siendo bendecidos. No hay mayor bendición que esa. Después de la salvación, no hay mayor bendición, hermanos, que unos padres puedan sentarse con sus hijos, exhortarlos y hablarles a través de la palabra del Señor. Debe haber un interés en ti de desear la instrucción de tus padres. Debe haber un interés en nuestros niños de desear ser instruidos por sus padres. Entonces, es de mucha vitalidad, niños y jóvenes que están aquí, que por ti mismo le pidas al Señor la bendición del perdón de tus pecados. Pastor, yo siendo un niño, yo siendo un jovencito, tengo que arrepentirme de tus pecados. Hoy te lo digo flagrantemente y delante de todos los presentes. Tú necesitas, de la misma manera que cualquier adulto, arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Pedirle al Señor que te dé la bendición de experimentar arrepentimiento para hallar la bendición de tus pecados. Que te perdone por todas las veces que ya conscientemente has pecado contra Él. Niños y jóvenes, tú tienes que pedirle a Jesús que te dé el deseo de obedecerle. Y nosotros como padres debemos orar por la conversión de nuestros hijos. Nosotros debemos orar por la conversión de ellos. Debemos pedirle al Señor que los haga nacer de nuevo. Obviamente eso sujeto a su soberana voluntad. Nosotros como padres somos llamados a instruirlos desde niños. Pero sabemos que la salvación es de ¿quién? La salvación es de Dios. No es de nosotros, no proviene de nosotros. ¿Bien? Así que debemos cada uno de nosotros entender esta verdad. Esta verdad. Jovencito y niño que estás en este lugar, pídele a Dios que te conceda el deseo de hacer su voluntad. En reiteradas ocasiones, hermanos, durante todo este pasaje y esta enseñanza que ya estamos terminando, he dicho que debes confiar en Jesús para poder ser ¿qué? Salvo. Y eso es como si tu vida dependiera de que te arrojes en los brazos de tu papá cuando tu vida está corriendo peligro. Es muy común ver a un padre diciéndole a su niño que está en la piscina, es un escenario muy común, que se lance porque él lo va a ¿qué? ¿Él lo va a qué? Lánzate que yo te agarro. No voy a dejar que te suceda nada. Y porque ese niño sabe que su papá es grande y que su papá es así poderoso, porque es mi papá, ¿verdad? Y porque tiene la capacidad de agarrarlo, ¿qué hace ese niño? Ese niño se arroja a los brazos de su padre o de su madre en este caso. De la misma forma, niños que están en este lugar, y yo estoy buscando la manera de hacerlo más simple con esto, y discúlpeme la falta de profundidad con todo esto, ¿no? Pero de la misma manera, de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo es más maravilloso, es más poderoso que el mejor papá del mundo, y Él te está diciendo hoy con sus brazos abiertos, confía en mí, confía en mí. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Él te está diciendo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, confía en mí, confía en mí. Si tú confías en mí, yo voy a perdonar todos tus pecados. Si tú confías en mí, yo te voy a dar el regalo de la vida eterna. Pero tienes que confiar en mí, en lo que yo hice en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Señor nos quiere transmitir en esta mañana a través de esta enseñanza. Así que todos los que están aquí sin Cristo, todos los que están hoy presentes sin Cristo, escúchenme bien, sean niños o sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, deben hacer exactamente lo mismo. Todos deben venir a Cristo con humildad. Todos deben confiar, venir con confianza, arrepentidos por todo lo malo que han hecho, confiando únicamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz para salvarnos. Cristo es un gran Salvador, hermanos y amigos presentes. Cristo es un gran Salvador que nos ofrece su santo evangelio y en su evangelio una gran oportunidad de salvación gratuita. Y pareciera que fuese algo que no cabe en la cabeza.
pero nos ofrece una salvación gratuita y eterna. Y no gratuita porque cualquiera la pueda recibir porque sí. No, es gratuita porque ya Él pagó el precio incalculable que nosotros no podíamos pagar. Hermanos, todos debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Únicamente por medio de la fe y de la gracia es que podemos hallar esa salvación. Niños, jóvenes y adultos, lo que en esencia el Señor está diciendo aquí es que la salvación es por fe. La salvación es por fe. Niños, jóvenes y adultos, no se vayan de este lugar desperdiciando o despreciando el regalo de Dios. No desperdicies, no desprecies el regalo de Dios. Un regalo que a nosotros no nos cuesta nada, pero que a Él le costó todo. La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque yo no pueda ciertamente como pastor en esta mañana bendecirlos, así como el Señor Jesucristo lo hizo, sí puedo orar por todos los presentes en esta mañana para que el Espíritu Santo pueda iniciar una obra de transformación, de arrepentimiento y de fe en sus corazones. La sangre de Jesús tiene la autoridad y el poder para lavarnos de nuestros pecados. De manera que todos aquí puedan recibir por la fe lo que el Evangelio ofrece. ¿Y qué es, hermanos, lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ofrece? El perdón de todos tus pecados. Eso es lo que el Evangelio te ofrece. El perdón de todos nuestros pecados. El regalo de la vida eterna, que no es otra cosa que conocer a Dios en Cristo y tener comunión con Él y gozarte con Él y deleitarte con Él por los siglos de los siglos. No serán unas vacaciones, hermanos, será una eternidad. Quiera el Señor bendecir su palabra en esta mañana, de tal manera que no solo los niños puedan confiar en Jesús, sino todos los que estamos aquí presentes y podamos poner nuestra confianza única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia en esta mañana. Hoy podemos reconocer, Señor, que la salvación es por fe a través de Cristo. Hoy podemos aprender todos los adultos que estamos en este lugar, que necesitamos, Señor, poner nuestra confianza únicamente en ti. Así como aquel niño, Señor, lo pudo hacer. Así como tú lo dijiste a tus discípulos con tus propias palabras. Señor, que si no nos hacemos como niños en este aspecto de confiar en ti solamente a través de la fe, Señor, no heredaremos el reino de los cielos. Por tal razón reconocemos que esa confianza y que esa fe no puede ser gestionada o ocasionada, Señor, por ninguno de nosotros, por nuestra capacidad o por nuestra humanidad. Hoy reconocemos todos los que estamos presentes y entendemos, Señor, que la fe es algo que tú nos das por gracia, que es un don de Dios, que es tú quien lo pones en nosotros. Por tal razón oramos y te pedimos, Señor, en tu misericordia, te lo imploramos, hazlo, Señor, hazlo en los presentes, hazlo en mí, hazlo en todos nosotros. Hoy reconocemos que no hay ninguna virtud, ninguna autocapacidad, Señor, de poder hallar salvación por nosotros mismos. Solo tú, Jesús, has pagado el precio, has hecho la obra redentora y por